Non si approccia di pape también con algún representante di baseball, tanto di Serie del Caribe, pero di Venezuela mes, que está expresa na satisfacción y alegría que Corsao te presente en Serie del Caribe. Yo creo que esta va a ser una serie, como ya se ha dicho varias veces, única, porque es la primera vez que tenemos 8 equipos, entre ellos Curazao, y creo que además tenemos 2 sedes, las dos se están prácticamente inaugurando. Pienso que tenemos un apoyo infraestructural muy sólido y además hay una rivalidad sana en el Caribe muy buena. Estamos ampliando los horizontes del béisbol del Caribe. De allí la importancia de la participación de Curazao. Ya lo dijo el comisionado, Holanda participa en los clásicos mundiales de béisbol. Y nosotros creo que con Curazao podemos de alguna manera poner una perspectiva de Europa en el Caribe. Hay un béisbol en Europa que se juega en Italia, se juega en España, se juega en Holanda y en Francia. Y el primer recipiendario de ese, en el Caribe, de esa experiencia europea, es Curazao. Todo esto en marco a una serie que cumple 65 años y que Venezuela ha sido el afortunado de tenerla como anfitrión a todos ustedes. Y por supuesto, ¿qué queremos nosotros? Queremos buscar esa sensación y esa realidad de que los venezolanos no solamente vamos a ser competitivos, sino vamos a ser los hermanos que siempre hemos sido con todos estos países invitados y por supuesto países miembros. La calidad humana, no solamente de los anfitriones, de los venezolanos, que siempre ha sido única en el mundo y que hoy estoy seguro, y lo digo desde el corazón, desde el sentimiento, que va a ser permanente y que esto va a marcar un antes y un después en nuestra confederación.